Daremos inicio con la primera conferencia magistral titulada La conversión como camino de salvación, que será impartida por el doctor Rafael Breide. Buenos días a todos. No necesito ya hacer referencia al currículum vitae del doctor Rafael, porque ya fue debidamente dado a conocer el día de ayer, así que entramos directamente al tema. El tema de hoy, como lo dijo el maestro de ceremonias, es la conversión como camino de salvación. Así que cedo la palabra al doctor Rafael. Hoy nos vamos a referir a 4 grandes conversos, pintados muy rápidamente, pero para probar una sola idea, que es que todas las culturas llegan a su plenitud en Cristo. He elegido 4 conversos, uno por la cultura judía, que es el gran rabino Soli, gran rabino de Roma, convertido bajo el pontificado de Pío XII, San Justino, que representa la cultura greco-romana, convertido en el siglo II de nuestra era, Al-Jalá, que era un musulmán que se convirtió en una forma extraña en el siglo X, y Juan Diego, con el famoso hecho guadalupano. Cada uno de estos 4 representa una cultura. Una civilización se puede fundar en el mito, como por ejemplo la azteca o la mayoría de las civilizaciones paganas. Se puede fundar en la razón, como la cultura greco-romana o la actual cultura occidental, y se puede fundar en el misterio, como la cultura católica y la judía y también la musulmana. Pero todas estas culturas son susceptibles, como todos los hechos humanos, de una parte buena y de una parte equivocada. De todos modos, cada una tiene una idea central, que es el motivo de la elección de Dios. En cierta forma, todos los pueblos son elegidos para algo. Y esa plenitud, esa semilla, se alcanza solamente en el cristianismo, es decir, en Cristo. En ese momento, la cultura deja de ser particular y se vuelve universal, es decir, católica. Hace un aporte al catolicismo en ese momento de su encuentro con Cristo. Ya sea que el encuentro con Cristo sea recibir al Mesías o descubrir al Logos, como en Grecia, o una cultura donde la oración es muy importante, consiga que Dios le responda. Entonces Dios, al responder esa oración, se va a manifestar como quien es, que es Jesucristo. Quiero empezar con una poesía del padre Castellani que puede indicar esta semilla del Logos, que no solamente está en el hombre, sino en las culturas. Dice él: más arriba de las nubes, más arriba de los vientos, y de los querubes y los firmamentos, más allá de la centella, más allá del éter mismo, y del sol, la gran estrella, y la noche, el hondo abismo, fui a buscar al Dios que amaba, y una voz al que buscaba, más allá del negro abismo, dijo: mira que yo estaba dentro de ti mismo. El primero que vamos a elegir es San Justino, que era un filósofo que buscaba la verdad y la encontró. La verdad era Cristo. Este filósofo del siglo II era de una familia griega que vivía en Palestina, en Nablus, Neápolis, que actualmente en esa época sería Samaria. Así que algunos dicen que era samaritano, pero en realidad era un griego que vivía en Palestina. Él
buscaba la verdad y entró en escuelas estoicas, pitagóricas de la filosofía griega, pero ninguna la satisfacía. Hasta que finalmente, viendo cómo martirizaban a los cristianos y con qué estoicismo verdadero, no el declamado por los filósofos estoicos, recibían el martirio, decían, estos hombres deben conocer la verdad que él buscaba para poder aguantar tantas cosas y con una sonrisa a veces. Entonces, una vez caminando junto al mar, como San Agustín, un anciano le dice, todas tus preguntas están respondidas en la Biblia, y le da un Nuevo Testamento. Así se convierte San Justino. Pero él era un filósofo profesional, recorre todo el mundo y va a establecerse en la Roma imperial, de Marco Aurelio, de Antonino Pío. Ahí establece una escuela destinada a enseñar la verdad. Es muy interesante para una universidad saber lo que se enseña en esa primera escuela. Enseñaban, por supuesto, primero la Sagrada Escritura. Luego enseñaban el símbolo de los apóstoles, que era un credo, y sabemos de eso justamente por San Justino. Él es la fuente de que ya estaba en posesión de los cristianos una especie de credo para enseñar que se llamaba el símbolo de los apóstoles. También se enseñaba la didaché o doctrina de los apóstoles, una especie de catecismo que atribuían a los apóstoles. La obra de los padres apostólicos, circulaban las cartas de los discípulos, de los primeros discípulos de los apóstoles, que en algunos casos crean que eran esos niños que recibió Jesucristo cuando dijo, dejad que los niños vengan a mí, que era la segunda generación, las cartas de Bernabé, de San Clemente Romano, de San Ignacio de Antioquía, de Policarpo de Esmirna. Es decir, que era el género epistolar circulaba. Y autores de segundo orden, Papías de Hierápolis, que hacía explicaciones sobre sentencias atribuidas al Señor, el Apocalipsis del pastor de Hermas. Bueno, esas eran sus obras. Pero lo interesante es que se realizaba una verdadera labor de integración del saber cristiano con el greco-romano y con estos dos términos, el griego y el romano. Ya existía una cultura greco-romana, pero la integración que hace de los elementos San Justino es muy interesante también. Sus obras son varias, pero han quedado tres, que son dos apologías y un diálogo con el judío Trifón. En las dos apologías, las apologías eran defensas que hacían los escritores católicos en general dirigidas al emperador, para defender a los cristianos de las calumnias que tenían. Por ejemplo, los acusaban de canibalismo, porque decían que los cristianos comían y bebían el cuerpo de Cristo, y de muchas cosas más, de ser desleales al imperio, de ser amorales. Entonces, uno de los primeros géneros de los escritores cristianos fueron estas apologías. ¿Qué eran las apologías? Las apologías eran escritos jurídicos, porque eran dirigidos al emperador. Y ahí viene toda la cultura romana, para hacer la defensa, el derecho, etc. Pero los argumentos eran griegos, de filosofía griega, y la escritura, la explicación de la escritura, de la Sagrada Escritura. De modo que la apología es una muestra de integración del saber. En el cauce de un escrito jurídico, que es una defensa, los cristianos usaban argumentos tanto de la filosofía griega, por ejemplo, San Justino es el filósofo también del bien, utiliza conceptos platónicos, y explicaba qué ocurría realmente en las misas. Y ha dejado documentos, por ejemplo, los relatos de la primera misa, o de las primeras misas, se pueden encontrar, además
Nuevo Testamento, que es la mejor fuente, en San Justino. Si tenemos un minuto, vamos a leer un trozo cuando se refiere al ágape, es decir, a la misa, cómo se la explica a él al emperador. Bueno, esto eran las apologías, defensas, pero también tiene un magnífico diálogo con el judío Trifón, que ha sido muy bien explicado por un filósofo español, el doctor Canals Vidal, donde ataca Justino a dos problemas graves que tenemos hoy en día y que tenían en su tiempo, pero la raíz es antigua. Una es el mesianismo carnal terrestre de los judíos, judeocristianos, una secta que se llamaba ebionismo, y el otro es la gnosis, que provenía del paganismo. Pero él advierte que van a llegar a una síntesis entre los dos en algún momento. Entonces, ¿qué era lo que decían los judíos, estos que atacaban al cristianismo? Aunque ya su virulencia estaba disminuida después de la destrucción de Jerusalén. No obstante, siempre instigaban las persecuciones, esta secta. Decían lo siguiente, que los cristianos decían que Jesucristo era el Mesías, pero que realmente no se habían cumplido las profecías, que Israel seguía disperso y estaba peor, que las guerras continuaban, que la tiranía continuaba, que seguía habiendo pobres, que todas las naciones no estaban buscando la ley en Jerusalén, sino en Roma, que no había una paz mesiánica y que estaban todavía los ídolos de los gentiles. Por lo tanto, el Mesías no vino, le decía. Y San Justino responde a esto, a esta secta que está en la base del comunismo y de muchos problemas actuales, porque es una secularización del mensaje judío y después cristiano, que querían un reino terrestre. Le dice que ellos se olvidan de la mitad de las profecías que se referían al siervo sufriente, que el Mesías iba a venir 2 veces, en la encarnación, que ya había venido, y después en el juicio final, que estaban confundiendo al Cristo del juicio final o de la segunda venida con el Cristo de la encarnación de Belén. Pero que los cristianos peleaban y trabajaban por todo eso, por la paz, por la justicia, etc. Por el otro lado, la gnosis negaba el orden natural. Este mundo creado era malo, era un invento de un Dios inferior, no del gran Dios. Entonces, cada nacimiento era una desgracia porque era una chispa divina que quedaba aprisionada en una materia mala. Y aquí vemos el fundamento último del tema del aborto, ¿no? No es bueno que nazca gente porque no es bueno que nuevos chispas divinas caigan en la materia. Por lo tanto, los gnósticos propugnaban hasta el suicidio también, la eutanasia, porque era liberar la chispa divina para que vuelva a Dios. A ese Dios al que volvía no los respetaba en su individualidad, sino que se fundían en una llama divina. No podemos imaginar quién era ese Dios, ¿no? Y el fuego ese donde los devoraba no era el fuego del amor, que no devora. Estos dos atacaban desde puntos distintos, pero los dos destruían el Verbo encarnado, que era la esencia del cristianismo. Los judíos negaban la divinidad de Cristo. A lo sumo, los judíos cristianos, que eran estos ebionistas, lo aceptaban como un profeta, pero no era Dios. Inclusive lo aceptaban como verbo de Dios, pero no Dios. Y los ebionitas, los gnósticos, negaban la humanidad de Cristo. Dios no puede encarnarse en materia, porque la materia es mala. Por lo tanto, negaban el Cristo humano era una apariencia y
los dos coincidían en querer destruir al Verbo encarnado. A ambos se opone San Justino, con gran sentido así profético de las peleas que nosotros tenemos ahora, por eso lo he elegido para exponerlo acá. Ahora quiero leerles la descripción que hace mejor dejarlo hablar a San Justino para ver cómo le explica al emperador Antonino Pío lo que hacen los cristianos en la misa. El día que se llama del sol, Sunday, ¿no? El domingo, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles, los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible, la liturgia de la palabra. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para iniciar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos saludamos unos a otros. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclado. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, del griego Eucaristía, acción de gracias, largamente, porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una exclamación diciendo «Amén». Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Este defensor de la verdad, ¿quién debería ser su antagonista, su gran enemigo? Era otro filósofo, Cínico. Es interesante esto, que la contrafigura del que defiende la verdad sea un cínico que no cree en nada, ¿no? Y este cínico lo denuncia al emperador, y ahora vamos a leer, para terminar este converso, el acta del martirio. El filósofo cínico se llamaba Crescencio, o Crescente, y por supuesto no aceptaban ninguna ley moral. Cínico viene de perro, de can, y le decían perros o cínicos por la conducta nauseabunda que tenían. Bueno, eran tenidos también como grandes filósofos en una época cínica, como era la época que el Imperio Romano ya había perdido la fe, y este lo denuncia al emperador, lleno de odio y al sentirse derrotado por los argumentos de Justino. Justino le devolvía a la población descreída, cínica, escéptica, la verdad que él había encontrado, y Crescentes se quedaba sin clientes para su cinismo. Además, el gobierno había descontentos porque Justino había dirigido sus apologías al emperador Antonino Pío y a Marco Aurelio. Bueno, se enfrenta al alcalde de Roma y empieza entre los dos un diálogo emocionante. El alcalde le dice: ¿cuál es su especialidad? ¿En qué se ha especializado? Justino: durante mis primeros 30 años me dediqué a estudiar filosofía, historia y literatura, pero cuando conocí la doctrina de Jesucristo me dediqué por completo a tratar de convencer a otros de que el cristianismo es la mejor religión. Alcalde, loco debe estar para seguir semejante religión. Usted, siendo tan sabio, Justino, ignorante fui cuando no conocía esta santa religión, pero el cristianismo me ha proporcionado la verdad que no había encontrado en ninguna otra religión. ¿Y qué es lo que enseña esa religión? Le dice el alcalde, Justino: la religión cristiana enseña que hay un solo Dios y Padre de todos nosotros, que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que existe, y que su Hijo, Jesucristo, Dios como el Padre, se ha hecho hombre para salvarnos a todos. Nuestra religión enseña que Dios está en todas partes, observando a los buenos y a los malos, y que pagará a cada uno según haya sido su conducta. Y usted persiste en declarar públicamente que es cristiano,
Sí, declaro públicamente que soy un seguidor de Jesucristo y quiero serlo hasta la muerte. El alcalde pregunta luego a los amigos de Justino si ellos también se declaran cristianos, y todos proclaman que sí y que prefieren morir antes que dejar de ser amigos de Cristo. Y el alcalde dice: si yo lo mando a torturar y ordeno que le corten la cabeza, usted, que es tan elocuente y tan instruido, ¿cree que se irá al cielo? No solamente lo creo, dice Justino, sino que estoy totalmente seguro de que si muero por Cristo y cumplo sus mandamientos, tendré la vida eterna y gozaré para siempre en el cielo. Por última vez le mando, acérquese y queme incienso a los dioses. Si no lo hace, lo mandaré a torturar atrozmente y haré que le corten la cabeza. Justino, ningún cristiano que sea prudente va a cometer el tremendo error de dejar a su santa religión por quemar incienso a dioses falsos. Nada más honroso para mí y para mis compañeros, y nada más que deseemos que ofrecer nuestra vida en sacrificio y proclamar el amor que sentimos por nuestro Señor Jesucristo. Los otros cristianos gritaron que ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que Justino acababa de decir. Justino y sus compañeros, 5 hombres y una mujer, fueron azotados cruelmente y luego le cortaron la cabeza. Y termina así el acta de los mártires. Algunos fieles recogieron en secreto los cadáveres de los 7 mártires y les dieron sepultura y se alegraron de que les hubiera concedido tanto valor. Nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De él se puede decir lo mismo que del patrón de esta universidad, que dio triple testimonio: vida, verbo y sangre. El aporte de una línea que describe muy bien el doctor Caturelli en su libro sobre la metafísica occidental y cristiana, que está aquí, un breve libro pero muy interesante, es que esta civilización del logos, o sea, de la razón, no se había liberado ni se podía liberar por la sola fuerza de la razón de los mitos primordiales de donde venía. Estaba sujeto aún el mismo Aristóteles al destino, a la necesidad, al eterno retorno, y en contacto con el cristianismo, y gracias a una obra que empieza en San Justino y en la Biblia de los 70, y culmina en San Agustín, y pasa fundamentalmente por el Evangelio de San Juan, que antes se leía en todas las misas, se juntan la idea bíblica de Dios con la idea griega del logos, o de la razón y palabra primordial, y quedan unidas en el concepto cristiano. El verbo se hizo carne, el logos se hizo carne. Esto tiene ahí, en ese Evangelio de San Juan, escrito en griego, por supuesto, la filosofía griega alcanza su punto más alto. Y ya ahí se vuelve universal y católica. Ahora vamos a tomar otra cultura muy distinta, que es el Islam, que también nos dice mucho para el momento actual. Porque las verdades tienen el valor de ser eternas y siempre se puede sacar provecho e iluminación de ellas. Este converso que vamos a estudiar es un extraño, no es una conversión típica como la de Justino, que busca a quien lo bautice, etc., sino que es un musulmán que vive en el apogeo del califato de Bagdad, que ha ido 3 veces a la Meca y es tenido por un gran místico que tiene el poder de hacer milagros, taumaturgo, y que tiene un concepto muy elevado de la oración. A él lo conocemos a través de otro gran converso, que es el profesor de la Sorbona, Massignon, Luis Massignon, y a través
de los escritos del padre Castellani, que en la obra de Psicología Humana ha dedicado un capítulo especial a Al-Jalá. Después yo leí la obra de Massignón, que está traducida al español. Pero digamos lo esencial. ¿Dónde buscamos la semilla de la cultura árabe y dentro de ella también del Islam? Y hay que buscarla en la Biblia. No es el caso del logos como en Grecia. Es otra semilla que pone Dios. En primer lugar, no hay que confundir árabe con musulmán, porque hay árabes cristianos y hubo muchas civilizaciones cristianas de origen árabe que ahora están muy acosadas en el Medio Oriente. Por ejemplo, los maronitas del Líbano, los caldeos de Irak, etc., que han transmitido los coptos de Egipto, son cristianos, y son la línea a la sabiduría antigua porque han mantenido las lenguas antiguas, el arameo, el copto. El Islam es posterior, pero de algún modo hereda algunas semillas envueltas en errores que transmite el Corán. Ahora, esas semillas están, y en un momento, cuando se las toman en serio, actúan. Y liberar eso que está en el medio de errores es el verdadero diálogo que tiene que haber con las otras culturas para lograr la liberación de lo que tienen de mito y su incorporación a Jesucristo. Eso es lo que hizo en forma fulminante Al-Jalá, por eso nos interesa. Pero primero vayamos a estudiar bien esta raíz. ¿Cuál es la raíz? La raíz es Ismael. Es la promesa que hace Dios a Agar y a Ismael. Nosotros recordamos el relato bíblico. Ismael era el hijo de Agar, que era la esclava, era el hermano mayor. Y Israel era hijo de Sara, era el hermano menor. En un momento se pelean y por 2 veces es expulsada Agar, la segunda vez en forma definitiva a instancias de Sara. Y ella va al desierto. Abraham no quería eso, pero Dios le dice que no se preocupe, que Él se va a ocupar de su hijo, que lo haga ahora para tener tranquilidad. ¿Qué le dice Dios cuando Agar está en el desierto, muerta de sed, y se le presenta el ángel de Yahvé y le dice: mira que has concebido y darás a luz un hijo, que llamarás Ismael, la primera vez, porque Yahvé ha visto tu aflicción. Será hombre fiero, como el asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Frente a todos sus hermanos pondrá su morada. Entonces ella llamó a Yahvé, que con ella hablaba, con el nombre de Ata el Roi, pues dijo: ¿no has visto aquí mismo al que me oye? Ismael quiere decir Dios oye, y Ata el Roi quiere decir tú eres el Dios que he visto. El nombre no es una simple etiqueta, sino que es una expresión de una idea que ha de realizarse en el portador del nombre. En el Génesis vemos que nuevamente Sara pide la expulsión de Agar, e Ismael y Abraham le parece duro, pero Dios le dice que no se aflija. Entonces acá viene este segundo encuentro de Agar con Dios. Ella anda errante por el desierto de Betsabé, ya el hijo ha nacido, y cuando se acaba el agua del odre, ella deja al niño debajo de unos arbustos para no verlo morir y se va a sentar a la distancia de un tiro de arco. Es importante estas referencias guerreras. El tiro de arco es Nemrod, ¿no? Que en Occidente se conoce como Orión. Todo eso tiene otro sentido, pero vayamos rápido.
No quiero ver morir al niño, dice. Sentada pues enfrente, alzó su voz y prorrumpió en lágrimas. Y Dios oyó la voz del niño. Y el ángel del Señor llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del niño en el lugar donde está. Levántate, alza al niño y tómalo de nuevo, porque haré de él un gran pueblo. Acá está la promesa. Y le abrió los ojos, y ella le dio un poco de agua, y fue, y llevó el odre de agua, y le dio de beber al niño. Y Dios asistía al niño, y él creció y habitó en el desierto, y vino a ser tirador de arco. La oración es poderosa en los musulmanes. Fíjense que dice, Ismael, Dios oye, ¿no? Deben rezar 5 veces por día. Y la arquitectura árabe refleja adecuadamente esta oración. Ya lo decía Fray Luis de León, el dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. Era el símbolo de la oración islámica. Pero acá vamos a ver la diferencia que hay entre nuestra oración. Los musulmanes no tienen sacramentos. El sacramento obra por sí. Soper operato, dicen los teólogos, en virtud del obrado. En cambio, la simple oración nuestra es obra en virtud del operante, depende de la dignidad y de cómo rece el que reza. No es infalible como el sacramento. Entonces, en la arquitectura cristiana, eso simboliza con los vitrales. Del otro, la oración del cristiano se eleva, pero del otro lado, infaliblemente vuelve la luz en virtud del sacramento. Entonces, si tuviéramos que hacer 2 símbolos de estas 2 oraciones, uno sería la cúpula árabe y otro sería el vitral de nuestras iglesias góticas, sobre todo, que está hecho por la simbología de la luz de Dionisio. Bien, entonces ellos tienen este drama. Ellos rezan y no tienen la seguridad de que Dios responda, pero Dios puede responder y a veces responde porque Dios oye. Y ese fue el caso de Al-Jalá. Podríamos hablar de otra conversión que se hizo estudiándolo Al-Jalá, el señor Massignón, pero eso queda para otra oportunidad, porque es la conversión de un escéptico profesor francés que a través del estudiar la lengua árabe percibe la fe del Islam y así recupera la propia. Se termina siendo sacerdote católico, pero de rito melquita, para unir las 2 culturas, la árabe y la católica, digamos, la francesa. Murió en el año 62, Massignón, eso es lo que podemos decir ahora. Vayamos a Al-Jalá. ¿Qué pasa con el señor Al-Jalá? Lee el Corán como un buen musulmán y llega a un punto donde el Corán dice que Mahoma es el sello de los profetas. Sello quiere decir el último y el más grande, es la perfección. Pero dice también que Cristo, al cual venera, pero no acepta como Dios, es el sello de los santos. Entonces Al-Jalá dice, la santidad es más que la profecía. Si es el sello de los santos, si es la culminación de la santidad, Cristo es Dios. Y se dirige a Él. Esto produce un escándalo tremendo en los musulmanes. Estos son íconos simbólicos, pero la de los últimos conversos serán fotos. Al-Jalá tiene 2 procesos. En el primer proceso se escapa, que es 20 años antes, estaba la rebelión del Mehdi. El Mehdi es una especie de Mesías en la segunda venida. Y este fenómeno del mahdismo, en la espera de la venida de un enviado que iba a hacer justicia en los musulmanes, ponía en crisis el gobierno del califa de Bagdad. El califa de Bagdad se sentía amenazado por los cármatas, que era la secta esta que iba a levantar una rebelión generalizada en el Islam. Entonces lo confunden a Al-Jalá con un partidario de Mehdi o Mahdi. Y Al-Jalá,
Cuando es arrestado, ahí confiesa Cristo, dice, yo no acepto ningún Mahdi y el único que está por venir aquí es Jesucristo. Y otro Mahdi no hay. Entonces ahí lo hacen azotar, porque era una blasfemia eso, pero no lo matan porque no era de la conspiración del Mahdi, que era lo que estaban persiguiendo. En ese momento se escapa. Y el segundo proceso es mucho más grave y de ese no se escapa, porque ya el problema no era con la policía que perseguía una rebelión, sino que era con el fariseísmo islámico, con los juristas. Entonces, Al-Jalá, que era un místico, que escribió poesías maravillosas de mística, se tiene que enfrentar, así como Justino se enfrenta al filósofo cínico, el hombre de la verdad, el hombre de la mística se enfrenta a un abogado que es Al-Daud y a toda la maquinaria jurídica sin alma que tenía como objeto mantener la religión oficial. Es un concepto de religión extrínseca, obligatoria, de cumplir ritos, pero sin la mística, sin la unión con Dios, etc. Sino la ideología imperial había que acatarla y era una religión transformada en ideología política y el que lo tenía que guardar era Al-Daud. El proceso dura muchos años, como suelen ser los procesos de los fariseos, y en ese tiempo Al-Jalá escribe, está preso en la mezquita y hace como una especie de billetes y eso recorre todo el mundo árabe, donde él tiene un gran prestigio, todo el mundo islámico, y llega también a los cristianos. Eran escritos en forma de recitados orales para ser memorizados y los repetían las caravanas. El canto de la caravana de alabanzas a Dios iba con lo de Al-Jalá. Escribió además 79 discursos que los recopiló de distintos lugares. Masignon hizo la investigación, las sentencias esas que salían de la cárcel las compilaron en un libro de sentencias y así se hicieron las obras de este místico. Vamos a ver una sola de ellas para no hablar del sujeto, sino dejar que él mismo hable. Oh guía de los estáticos, Rey glorioso, yo te sé trascendente por encima de todos los conceptos, de todos los que te han concebido. Tú me sabes impotente. Para la acción de gracias que tú mereces, ven a mí a agradecerte a ti mismo. Es la mayor acción de gracias, no hay otra. Yo me he vuelto aquel que ama, y aquel a quien amo se ha vuelto yo. Somos dos espíritus en un mismo cuerpo, así que verme a mí es verle a Él, y verle a Él es verle a nosotros. Es casi lo de San Pablo, yo, ya no yo, sino Cristo que está en mí. Que se puede entender mal, se puede entender en forma panteísta. Felipe, dice Cristo, ¿no? El que me ve a mí, ve al Padre. La cuestión es que esto era la prueba que necesitaban los abogados para ejecutarlo. Se dice que es Dios, cuando en realidad se estaba refiriendo a la unión mística. Otro leo, te invocaría yo, eres tú, si tú me hubieses invocado, soy yo. Entre yo y tú se arrastra todavía un yo que me atormenta. Quita, por favor, por medio de tu yo divino, mi yo de entre nosotros dos. El camino que lleva a Dios. ¿Qué camino? El camino es entre dos. Ahora en mí no hay dos. En este estado creaba otro agravio, que era las curaciones milagrosas que hacía. Era taumaturgo. Multa signa facit, ¿no? Facit. Hace demasiado prodigio. Eso cuestionaba también la autoridad del califa. La muerte de Al-Jalá, resulta que la propia madre del califa se había convertido casi al cristianismo por obra del Al-Jalá y intercedía por él, pero los chiitas de Persia lo presionaban terriblemente al califa para que lo mate. Era una vertiente de las más esotéricas del Islam. La muerte de Al-Jalá fue referida por escrito por un testigo presencial, su propio hijo. Le tenían que hacer lo siguiente: cortarle la mano y los pies, después flagelarlo con 500 azotes,
Con sus muñones ensangrentados se embadurnó de sangre la cara antes de que lo crucificaran. Y acá está un ataque a su cristianismo. La muerte definitiva iba a ser en cruz. Conforme a lo que él había cantado, muchos van en peregrinación a la Meca, hacen bien, dice él. Yo voy en larga peregrinación al amigo que está en mí. Ellos llevan corderos a sacrificar, hacen bien. Yo llevo mis venas y mi sangre. Y va en una peregrinación adentro. Es decir, mira que yo estaba dentro de ti mismo. Sería muy interesante hablar ahora de la unión transformante explicada por Castellani. Y Castellani dice lo siguiente, y con eso termino este autor. Una visita directa de Dios, pero fugitiva, que no puede recibir en la tierra sino en estado de rapto, es decir, de casi muerte. Si estaba en el cuerpo no lo sé, si estaba fuera del cuerpo no lo sé, dice San Pablo, que no es íntegra y saturante, es decir, no tiene la plenitud que tendrá en la otra vida. El ser humano está hecho para el ser, y todo lo que es ser constituye su objeto. Por lo tanto, aspira a conocer indefinidamente y por ende aspira al ser sin límites. Todo lo que es realidad, todo lo que es real es su comida, su bebida y su deseo inextinguible. De ahí viene ese sentimiento de lo real, esa función de lo real de que hablan los pobres psiquiatras. Y de ahí viene también que los sentidos nos ilusionen y también nos iluminen. Y de todo esto también procede que los sentidos a veces nos engañan, pero más nos engañarían si nunca nos engañasen, dice. Este es el comentario de Castellani. Es decir, él llega al ser por vía mística, llega al Logos, y cuando llega a eso, llega Cristo. Y ahí llega a la plenitud, porque en la mística se da la intuición del ser universal. Por razón del ontologismo, es peligroso hablar de la intuición del ser, sea en las cosas, sea en el propio yo, por lo cual Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, prefiere poner al principio del conocimiento una inteligencia de los primeros principios, que a su vez supone un intelecto del ser en las primeras abstracciones o simples aprehensiones. El intelecto humano es una mente unida a una sensibilidad y como aprisionada en ella. Nada hay en el intelecto que no haya estado antes en el sentido, excepto el mismo intelecto. De modo que más bien que intuición lo llamaríamos primera abstracción. Esto es interesante y es materia de un debate. ¿Qué es? ¿Por qué esta conversión no es ortodoxa? Y primero puede ser un bautismo de sangre o de deseo, pero no hubo bautismo. Hubo un camino extraordinario, no ordinario. Pero de todas formas, para el padre Castellani sí se convirtió y es santo. Yo no sé si fue santo, diría que es una conversión de deseo. El hecho es que hizo un bien inmenso en el Islam y contribuyó a que a una religión que se había vuelto una religión política, una ideología de poder, evionista también, recuperara su fondo místico y religioso. Y eso es la base que deben tener en cuenta los que quieren convertir al Islam. Ahora vamos a pasar a la tercera civilización, que es la civilización mítica de los aztecas. El mito en busca de la luz. En realidad, el subtítulo de esto, convertido, que Juan Diego, no digo el nombre en azteca porque me sale mal, así que prefiero no arruinar el azteca. El águila que habla, lo digo en castellano. El águila que habla, fíjense que está vinculado al apóstol Juan, porque se llama Juan Diego. Fue puesto bajo la protección de ese apóstol por Fray Toribio de Benavente, que fue uno de los grandes santos de la evangelización de México. La contrafigura de las casas. El águila que habla recibe al río de luz. Esto es al revés de lo que habíamos visto ayer cuando hablábamos del prólogo de San Juan, que decía, la palabra audible se hace carne y la hemos visto, se hace imagen. Esto es el águila, que es el animal que en la filosofía primordial representa la visión más elevada,
la visión habla, se hace palabra. ¿Y recibe a quién recibe esta águila? Este émulo de San Juan recibe al río de luz. Guadalupe es río de luz. El águila hecha para ver recibe la luz, pero es un águila que va a hablar, que no solamente va a ver. Una civilización también se funda en el mito. Casi todas las culturas son míticas hasta la aparición de la escritura fonética, que indica un nivel de abstracción, y los independiza del ideograma, que es una imagen que remite a un objeto, pero en forma directa, sin discurso. En cambio, la escritura fonética implica una mente capaz de abstraer. Por eso a nuestros niños se les enseña a escribir cuando tienen uso de razón. Vienen juntos, 6 años o 7 años. Y ayuda a la razón. Ahí el chico empieza a dejar sus mitos. El mito es un conocimiento prelógico, emotivo, más imaginativo que racional, algo de racional tiene, que guarda un conocimiento antiguo de la tradición primordial. Su fuente es la ley natural, no solo la que se lee en la creación, en el universo, sino la que está escrita en el corazón del hombre, y también la que proviene de una revelación original, primitiva, que tuvieron todos los hombres. Pero estos conocimientos, luego de la caída, por virtud de la ignorancia y del error y del diablo, quedaron transformados en leyenda y luego en mito. La cultura mexicana era una cultura mítica que anhelaba la luz de la razón y del misterio. Su lenguaje era la interpretación mítica de los elementos de la naturaleza. Entonces, el libro de las culturas míticas y el libro de la tradición primordial es la naturaleza. Por eso sus elementos eran el sol, las estrellas, las flores, la lluvia, el águila, el jaguar, todo eso eran jeroglíficos de un código mítico. Y todos esos también, por la ambigüedad que tienen los signos, señalaban verdades divinas, pero habían sacado de ese contexto de la tradición primordial y tomada esas letras para hacer una mitología diabólica. Aunque los símbolos valían, lo que solamente valía el otro sentido, no ese. Su modo de expresarse era un arte y una escritura ideográfica, no fonética y por lo tanto no conceptual. Se trata de una cultura imaginativa, pues las imágenes son visibles, pero no son inteligibles conceptualmente. Crean la ilusión mágica de la realidad y tienen el poder de convocar al espíritu que las talló. Esta cultura, que se expresaba así en jeroglíficos, podríamos decir, o en ideogramas, estaba poseída por el diablo realmente. Y todos esos símbolos que eran de luz, como el sol, como las estrellas, etc., habían sido transformados en símbolos de la cultura de la muerte. La gran imagen era la de la madre, la diosa Coatlicue, que pesa 12 toneladas y está en el Museo de México. Su cabeza son 2 serpientes acopladas, tiene un collar de corazones cortados, en su vientre tiene una calavera, porque es la madre de la muerte, tiene garras de jaguar, es una mezcla, un montón así de vísceras cortadas y pegadas, solamente podemos encontrar hoy en el tacho de basura de un médico abortero. Ahí está una expresión de la cultura de la muerte, ¿no?, de Coatlicue, que vuelve a ser la madre de la muerte, no de la vida. Esta era la madre de la cultura mexicana, donde todos esos símbolos, como también el del sol, que tenía la lengua abierta para recibir la sangre, estaban bajo esta idea central, que los contradictorios no se excluyen, sino que son parte de lo mismo. Por eso las 2 cabezas acopladas. Bien y mal, no bien o mal.
Esto era la idea esencial. El bien mezclado con el mal, la contradicción como esencia del universo, el conflicto y la guerra permanente. Los símbolos se encadenaban así. El sol moría todos los días. Los aztecas eran los hijos del sol. Para que resuciten había que darle lo que el sol necesitaba, que era sangre humana. Entonces había que tener sacrificios humanos. Relacionaban la resurrección del sol con el sacrificio humano y la efusión de sangre. Entonces, a la noche, el conflicto, las estrellas lo volvían a asesinar al sol y por lo tanto había que resucitarlo. Ese mecanismo, para tener ese mecanismo había que proyectar ese conflicto que era del cielo, hay una lucha en el cielo, entre las estrellas y el sol, había que llevarlo a la tierra, así en la tierra como en el cielo, guerra, y por lo tanto necesitaban que los pueblos vencidos les provean víctimas humanas, y si no, fabricaban guerras para mantener la maquinaria imperial y al mismo tiempo la maquinaria sacerdotal en funcionamiento. Pero era todo parte de una trama satánica. Al mismo tiempo encadenaban la lluvia fecundante con el llanto de los chicos, y estos tenían que ser torturados para que lloren, y llorando, la cultura mágica producía la lluvia fecundante. Frente a esto, esta civilización aparece, había semillas del Logos en medio de todo esto, había quedado alguna semilla. Por ejemplo, la imagen de Quetzalcóatl, que unía cielo y tierra, era una serpiente de tierra pero emplumada que volaba, era un hombre barbado y blanco que venía de Oriente. Todo eso es la esperanza en Cristo deformada. Cristo une cielo y tierra, pero no como la serpiente emplumada. Y Cristo trae la salvación de Oriente, como la luz que viene de Oriente, y Cristo es el hombre de la cruz. Eso de algún modo también estaba. Por lo tanto, los aztecas, conociendo los jeroglíficos, pero en otra combinación, podían entender el mensaje evangélico. Es decir, podían entender el Evangelio de San Juan si se lo decían en el lenguaje de ellos. Eso es lo que significa la aparición de la Virgen. Ahí tenemos el sol antiguo, símbolo de la tradición primordial de Dios y de la luz, pero deformado por el diablo, como los soles masónicos de las repúblicas democráticas, que son el diablo, y es el mismo demonio. Así que no estamos tan lejos de los aztecas, desde que instalamos la cultura de la muerte. Y ahora viene la Virgen, Coatlicue, ahí está, y el águila que habla recibe el río de luz. Veamos ahora la Virgen de Guadalupe. No me voy a referir a esto, porque ha habido congresos que se refieren, yo solamente me voy a referir a un aspecto, y es que Dios se manifiesta a través de una mariofanía de la Virgen en los elementos de la cultura mítica que podían percibir en forma fulminante los aztecas. Se convirtieron 1 millón por año durante 8 años, es decir, se convirtió toda la nación, y eso es por la cultura de la imagen que tiene forma directa. Ahora, si bien el misterio ingresa abruptamente en la mentalidad mítica, la consecuencia es que les deja la razón. Purifica al hombre y por lo tanto deja la razón. Por lo tanto, este texto, que es un texto mistérico, dado en código mítico, que podían interpretar inmediatamente los aztecas con solo verlo, se tiene que ver al mismo tiempo con el Nican Mopúa, porque es escrito en lengua náhuatl, pero con caracteres fonéticos. Ahí está el ingreso en el mundo de la razón. Pero por un acto de omnipotencia divina que desde el misterio extiende su mano y reacomoda los datos tergiversados por el diablo del mito. Al poner en orden eso, la consecuencia es que los hace ingresar en la razón, en el mundo de la razón también. Por lo tanto, los textos que hay que analizar son juntos los dos. La lengua náhuatl purificada
por el alfabeto fonético español y la interpretación de esto, que no es ni más ni menos que el prólogo de San Juan, de la evangelización. Y no solamente, es todo el Evangelio de San Juan sintetizado, desde el prólogo hasta el Apocalipsis. Es la mujer vestida de sol. Aquí está. Vamos a ver eso interpretado por un teólogo, ahora leído esto, que es el padre Biestro, que ha hecho la interpretación cristiana de esto, pero al mismo tiempo develando, exorcizando cada mito indígena. ¿Por qué el verdadero Dios, se pregunta, casi totalmente abolido de la conciencia de esos hombres, quiso manifestarse por medio de María e iluminar con una luz? Recuerden que es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Estamos leyendo en caracteres míticos el Evangelio de San Juan, que no se ha pagado al pueblo sentado en la sombra de la muerte. Para responder a esta pregunta hay que recordar la afirmación de San Pablo: Dios hace sobreabundar la gracia precisamente allí donde abunda el pecado. Ningún otro lugar de América había visto el triunfo de las tinieblas, la angustia y la desesperación tan hondamente arraigadas en el alma. La lógica de la misericordia hizo que Dios pusiera su corazón allí donde más irremediable era la miseria, y la Santísima Virgen está asociada a este impulso que lanza el Señor hacia nuestras llagas incurables para devolvernos la salud. En el Benedictus, Zacarías descubre a la Madre de Dios como aquella que encierra el sol de justicia, ahí está el sol de justicia, y lo trae hasta nuestras tinieblas, y el Verbo encarnado en su seno ilumina a los indios para que al contemplar la preciosa imagen descubran en ella la multitud de símbolos que corrijan sus ideas teológicas y los lleven al conocimiento del verdadero Dios. Ella reúne todos los resplandores del cielo y los reconcilia para inculcar a sus hijos que no hay guerra entre los astros, y entonces no es necesario ofrecer sangre humana. Lleva al sol en sus entrañas y las estrellas adornan su manto, y se para sobre la luna. Paz en el cielo, por lo tanto, paz en la tierra. Así en la tierra como en el cielo. Sus manos unidas en actitud orante indican que no es una diosa, ya que Dios no reza, pero tiene con el Señor una relación única, porque los resplandores del sol la envuelven y la irradian. Ella lleva el sol en el seno. Por eso salen los rayos a través de ella. Desde ella para ofrecerse a todos los hombres. María prueba por la perfecta paz de su rostro que la criatura humana está llamada a divinizarse, porque esa paz procede de un alma convertida en templo de Dios vivo. La señora está ligeramente inclinada con una expresión de condescendencia benevolente. Los moradores de esta tierra, al contemplarla, entenderán que ella les ofrece su tesoro, está dando algo. La Santísima Virgen dirige su mirada hacia la zona de oscuridad, porque sus hijos, hasta entonces idólatras, han vivido en la sombra de la muerte. Para subrayar su condición de sede de la alianza nueva y eterna, en su vientre muestra la flor solar o cruz de Quetzalcóatl, que representa el punto de encuentro del cielo y la tierra, el lugar de confluencia de los principios opuestos. La túnica interior, en contacto con su cuerpo, es blanca, y eso significa, en todos los idiomas, y en el azteca también, pureza y virginidad. Su túnica exterior es rosada, tiene el color de la aurora, porque María abre el camino a Cristo, el día de salvación. Sobre la túnica exterior vemos los jeroglíficos idénticos a los pintados en el fresco de Teotihuacán, donde Tlaloc preside el paraíso terrenal. María es el paraíso del nuevo Adán, la fuente sellada, el santuario de reposo de la Santísima Trinidad. España se hace presente en América para convertir a los infieles y plasmar una nueva raza. Con su pedagogía celestial, la guadalupana lo inculca de muchas maneras. Elige como mensajero a un macehual para que los españoles estén persuadidos de que también los indios son hijos de ella. Pero el signo que prueba la veracidad de la historia narrada por Juan Diego son las rosas de Castilla, y el indio es enviado al obispo
a fin de que los aborígenes entiendan que deben abrazar la religión predicada por Zumárraga y los franciscanos. ¿Y esto qué quiere decir? No por las casas. Una cruz negra sobre el broche dorado en el cuello de María sugiere lo mismo a los nativos que habían visto la cruz en el estandarte de Cortés, el símbolo más claro para los europeos y aborígenes es la fisonomía de la Santísima Virgen. Sus rasgos son propios de una mujer de raza blanca, pero el color y su piel y el cabello son de una criolla. Invita a los españoles y a los indios a atarse con lazos de fe y de sangre. Está creando una nueva raza. Y no solo su imagen es significativa, sino que también el nombre con que se presenta, Santa María de Guadalupe, y aquí llegamos a un punto decisivo, porque tenemos una clave, es una palabra árabe que significa río escondido o río de luz. Sea cual fuere la traducción correcta, el nombre designa a la Santísima Virgen como la dispensadora del Verbo encarnado, pero tal denominación tiene además una connotación histórica. Guadalupe es en la historia de España, desde la batalla del Salado hasta la edificación del Escorial, es decir, de 1340 hasta 1561, el nombre de una Virgen de Extremadura y había sido el fervor supremo de los reyes católicos. Bien, cuando una cultura llega a su plenitud, como llegó por un milagro la cultura azteca, se vuelve católica, o sea, se vuelve universal, deja de ser local. Pero no deja de ser local por negarse a sí misma, sino por profundizar las semillas del verbo que tenía en sí misma y alcanzar la idea que Dios quiere de ella. En ese momento, cuando el Logos Supremo vuelve a buscar su semilla, vuelve a buscar lo que es suyo y la libera del mito, en ese momento se vuelve católica. Por lo tanto, la Virgen María, como recuerda Caturelli, es el estandarte que usa la flota en Lepanto. Eso indica que ya esa civilización había llegado a la universalidad. La bandera de los cristianos en Lepanto es el estandarte de la Virgen de Guadalupe, una reproducción. Juan el Águila finalmente recibió al río de luz. Hay una homilía del Papa donde dice esto mismo en pocas palabras, refiriéndose a Juan Diego. ¿Por qué fue premiado Juan Diego? Por su humildad, porque era el más pequeño. Eso dice el Papa, estoy resumiendo. Pero dice también que es un mensaje dado en la cultura mexicana. Y tiene coincidencia con mucho de esto que dice más detalladamente el texto que acabo de leer. Es decir, en el texto de la canonización está expresamente que es la propia cultura mexicana, no es que se le impuso a México algo distinto de sí mismo en un genocidio cultural. Es el propio México, cultura mexicana, que alcanza su plenitud en Guadalupe. ¿Y qué plenitud? Guadalupe podríamos decir que es en lenguaje de imágenes una especie de quinto evangelio o Nuevo Testamento, porque también tiene el Apocalipsis, porque es la mujer vestida de sol. Siempre hacemos la contrafigura. La contrafigura de la Virgen de Guadalupe es Coatlicue. Y la de Juan Diego, que es el verdadero indigenismo, que es cuando el indígena deja de ser particular y se vuelve universal, o sea, católico. La contrafigura de él es el Padre Las Casas, que origina el falso indigenismo y que le dejó a México como herencia la diócesis menor evangelizada, con menos grado de evangelización. Ahora vamos a pasar a nuestro último personaje, que debió ser el primero, que es la conversión de un judío, el gran rabino de Roma. Pero los ordené cronológicamente. Se trata de Eugenio Soli, el gran rabino que se convirtió a Cristo. Voy a ser breve con esto y voy a decir lo esencial. El gran rabino Soli era hijo de un comerciante en seda y de una señora que venía de una larga estirpe de rabinos. Vivían en Polonia, pero Polonia fue partida en tres y la casa de ellos quedó en Austria y la fábrica de ellos, que era una fábrica de seda y eran muy ricos, quedó en Rusia. Y
el gobierno ruso le confiscó todo porque estaba en guerra con Austria. Entonces quedaron en la última pobreza. Todos los sirvientes que tenían los abandonaron, excepto un sirviente cristiano. Y los hermanos tuvieron que ir mayores, ir a trabajar. Él se quedó con los padres, ir a trabajar a Alemania. En ese momento, este hombre concurre a una escuela judía y al mismo tiempo a una escuela elemental común de Polonia. Ahí se hace amigo de un chico cristiano, Estanislao, y entra en su casa y ve un crucifijo. Y eso lo impresiona para siempre. El crucifijo lo llama. Y lo llama. Y esa experiencia de la niñez. Y va y le pregunta a los padres, ¿quién es Cristo? Y los padres, que eran judíos tolerantes, como eran los de Austria, se había logrado esa cultura, le dicen, Cristo es de los cristianos, tú no es para ti. Pero no le hablan mal, ni lo difaman, etcétera, ni dice otras cosas, como por ejemplo el gran rabino de Ratisbona, que es otro gran converso, odiaba al cristianismo. Le ponen un límite, eso déjaselo para los cristianos, tú tienes que ir a estudiar la Biblia y el Talmud. A él no lo satisface la explicación de los rabinos, le parecía demasiado casuística. Entonces decide abandonar eso y dedicarse al naturalismo. La naturaleza era la gran cosa. Y la naturaleza le satisface menos porque la enseñaban con Linneo, entonces era un montón de hojas secas pegadas en un álbum y dice, no, esto no es la naturaleza. Era una gran insatisfacción, era el naturalismo, no era la naturaleza. Bueno, entonces, luego de una gran peregrinación, termina todas esas convulsiones, la caída del imperio, etc. Él estudia en Florencia y ahí hace 2 carreras y la madre muere y él le había prometido que iba a estudiar de rabino. Entonces no le gustaba para nada esos estudios porque no era el Antiguo Testamento, que era lo que le gustaba a él, y el Nuevo, menos el Nuevo, pero tampoco el Antiguo, sino que era el Talmud y era casuismo, decía, y eran los grandes temas, por ejemplo, los grandes temas que tenían que hablar era si podían comer el huevo de una gallina puesto en sábado. También con los griegos tiene su tropiezo, lee el libro de los Macabeos y le nace el nacionalismo judío frente a los griegos, pero ve lo malo griego y es, pero Yahvé es muy superior al destino. Yo no puedo admirar una cultura que está oprimida al destino, por el destino. ¿Qué tiene que ver el destino de los griegos y la necesidad con el Dios nuestro, que es mucho más grande? No obstante, él sigue impresionado por esto que es el siervo sufriente. Entonces, ve todas estas profecías que hablan de Cristo. Las voy a enumerar rápidamente. Que vendría 70 años después de reconstruir el templo de Jerusalén, que nacería en Belén, que nacería existiendo el templo, que sería precedido de un precursor, que nacería de una virgen de la familia de David, que le adorarían los reyes de países lejanos, que huiría a Egipto, que al nacer serían sacrificados muchos niños, eso está, de la persona del Mesías, que sería hijo de Dios, que al mismo tiempo Dios y hombre, que sería un gran taumaturgo, que sería un sacerdote eterno, que sería profeta y maestro, que sería rey de un nuevo reino, de la pasión, que sería vendido por 30 monedas, que por uno de sus comensales sería vendido, que sería abandonado por sus discípulos, que sería burlado, abofeteado y escupido y azotado, que sería abrevado con hiel y vinagre, todas esas profecías del Antiguo Testamento, que no hago la cita precisa, que se jugarían su vestidura, que serían taladrados sus manos y sus pies, que moriría entre malhechores, que moriría manso como un cordero, que rogaría por sus enemigos, que moriría por su propia voluntad para poder pagar nuestros pecados, que su sepulcro sería glorioso, que su cuerpo no se corrompería, que su doctrina se extendería por todo el mundo, saliendo de Jerusalén, que los pueblos paganos de todo el mundo le adorarían, que el pueblo judío sería duramente disperso entre todas las naciones hasta que lo acepte, que todas las religiones del globo le ofrecerían un sacrificio, todas las regiones le ofrecerían un sacrificio limpio. Esto fue la gran prueba del juicio a Cristo que no aceptó Caifás. La prueba principal del proceso a Cristo en un pueblo como el judío era la Escritura, no la admitieron. Escudriñad las Escrituras que ellas hablan de mí.
El que las escudriñó fue Soli y se hizo cristiano. Pasó por el sionismo también, fue a Israel y cuando vuelve de Israel quedó decepcionado. Dijo, esto no es el reino con mayúscula, el reino de Dios, esto es un reino con minúscula, quieren hacer un reino temporal. Esto no es el reino de las promesas. Volvió tremendamente decepcionado. La cuestión es que después de ser 20 años rabino en Trieste y escribir todas obras sobre escritura, ninguna contra el cristianismo, sino a favor, y ser amado por los alumnos de Padua, incluso los católicos, porque buscaba la concordancia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lleva a su hija salida de un segundo matrimonio, tuvo 2 hijas de 2 matrimonios, la primera esposa falleció, lo lleva a la Capilla Sistina y tiene una conversión a través del arte también, porque dice, esto que estoy tratando de probar yo, lo probó Miguel Ángel. Miguel Ángel no es solo un gran artista, es un gran teólogo que muestra la esencia de mi vida, que es la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice, es lo mismo, es continuidad, no hay ruptura, hay manifestación en el Nuevo de lo Antiguo. Y eso está en toda la historia de la salvación de Miguel Ángel. Pero esta obra artística y esta seriedad exegética que lo lleva a encontrar a Dios en el Antiguo Testamento y a buscarlo en el Nuevo, no bastaba, él necesitaba un shock de caridad, ver al cristianismo no como exégesis solamente, ni como teología, ni como arte, sino experimentar el amor. Y el amor lo experimentó en Pío XII. Pío XII, él llega a gran rabino de Roma, después de ser el rabino de Trieste, pero la gente cree, y yo también antes de leer la historia de Soli, que el gran rabino es el jefe de una comunidad. No es el jefe, es un empleado. El jefe es el presidente de la comunidad. Y los jefes de Italia y de Roma eran los señores Dante Almansi, que era el jefe de la policía fascista, y Foa, que era el presidente de la comunidad de Roma. Esto hay que decirlo, porque uno tiene sus esquemas y pone todos los buenos de un lado y todos los malos de otro, y la guerra está en el corazón de cada hombre. Él estaba preocupado y le decían, escúchenme, la mayor parte de los judíos italianos son fascistas y están muy bien bajo Mussolini. Pero Hitler no es Mussolini. Yo sé alemán, soy de lengua alemana, leo lo que pasa en Alemania. Y a medida que Mussolini caiga en manos de Hitler, la situación va a ser muy mala para nosotros, no vamos a estar en todos los cargos del fascismo. Bueno, el Estado italiano lo depone a Mussolini, Alemania invade Italia y ocupa Roma, se crea la República del Saló al norte, pero ahí gobernaban directamente los alemanes en Roma, y viene otro gran converso, pero no viene como converso, sino como personaje maligno, el coronel nazi Herbert Kappler, que después sería convertido. Esta historia tiene final feliz en casi todos los protagonistas. Pero ahora vamos a ver qué ocurre con este rabino. Va a ver al presidente, Dante Almansi, y le dice, mire, saque a todos los judíos de Roma, están por llegar los alemanes, en 24 horas están acá, suspenda todos los cultos públicos y queme todas las listas. Y Dante Almansi le dice, pero el fascismo somos nosotros, soy el jefe de policía adjunta, ¿me entiende? La policía la mando yo, no va a haber problema. Pero cuando sale de ahí, hay 2 hombres que lo siguen y uno dice, that's it's the man, este es el hombre, en alemán. Soli empieza a caminar rapidito y va hacia su casa. Ya habían llegado los alemanes. Va hacia su casa y en el camino el jefe de policía cristiano, no judío, le dice, no vaya a su casa. A la hora de entrar los alemanes en Roma, en Praga, a la hora justa, mataron al gran rabino de Praga. Así que usted no vuelva a su casa. Y él y su familia ya no está ahí, su mujer y su hija han salido. ¿Quién las protegió? No sé. El pobre rabino anda de lugar en lugar y lo tiene una familia cristiana, distintas familias cristianas, de obreros cristianos, muy sencillo. Mientras tanto, Kappler no cumple la orden de Himmler de arrestar a todos los judíos y mandarlos, sino que les pide oro.
Es decir, que era una ideología, pero moderada por la corrupción. Les pide 50 kilos de oro y no tenían cómo reunirlo, y menos el rabino en la semiclandestinidad. Entonces juntan de lo que podían 15 kilos de los 50 y el resto consigue ser recibido por el Vaticano. Y en 24 horas, por una orden del Papa Pío XII, las comunidades católicas ponen los 15 kilos de oro que faltaban. Esto produce un choque entre Kappler y Himmler, que quería los judíos presos, y el primero de la lista, de las 500 listas que tenían ya, era Soli, por el cual habían dado 300.000 liras. Es decir, los otros le iban a entregar a ciertos judíos a la maquinaria. Entonces el Papa toma una medida muy audaz y dice que refugien a todos los judíos y le encarga a un obispo irlandés. Hay una película sobre eso que se llama Escarlata y Negro con Gregory Peck. Hace del obispo irlandés que tiene que organizar la vía de escape. La familia de Soli va a parar a un convento carmelita, la mujer y la hija, y él está en este lugar de obreros. Se libera finalmente, y él ya quería hacerse católico hace mucho tiempo, pero no se podía ser católico y abandonar a su comunidad. La mitad era colaboracionista y la otra mitad se iba a quedar sin jefe. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando viene la liberación, él fue depuesto por Almansi Foà, lo depusieron. Cuando viene el coronel norteamericano, que era un italiano, Poletti, lo pone de nuevo como rabino de Roma, y era un héroe. Pero él ya estaba liberado porque la comunidad ya no corría peligro. Entonces va y se presenta al rector de la Gregoriana, el padre jesuita Dezza, que después sería interventor del Papa en la Compañía de Jesús. Es interesante retener estos nombres. Y le dice que se quiere convertir. Le dice, bueno, pero eso exige que usted renuncie a su cargo anterior. La teoría de Soli es que un judío llegaba a ser del todo judío cuando se hacía cristiano, que era buena. Pero el padre Dezza le exige un corte. Entonces dice, bueno, voy y renuncio al rabinato mañana y después vengo y me bautizo. En ese momento cita a 2 personas más. Una los traicionó a ellos. Uno era Bea y el otro no sé quién era. Uno de los 2 contó eso y al día siguiente salió en los diarios, se va a bautizar el gran rabino de Roma. Un escándalo inmanejable. Bueno, la casa de Soli es saqueada y esta vez no por los fascistas. La familia corre terrible peligro y van nuevamente al convento carmelita, casi los hacen fichar a la entrada porque ya los conocían, pero ahora estaban perseguidos por otras personas, y Soli es refugiado en la Gregoriana y se bautiza con el nombre de Eugenio Soli en honor del Papa. La obra de él es extraordinaria, de exégesis de la Escritura. La última obra inconclusa era la defensa del primado de Pedro. Recibe presiones muy grandes, con esto termino. La más grande es que en el momento terrible, donde los buenos no eran tan buenos, que habían ocupado, los partisanos habían matado 300.000 personas por el solo hecho de ser católicos, dentro de ellas 80 sacerdotes, que vuelos rasantes sobre San Pedro, imitando aviones alemanes, habían tirado bombas que cayeron al costado, pero que todavía se pueden ver en los jardines del Vaticano, y no eran los alemanes. En ese momento llega un almirante de la flota norteamericana, de la potencia ocupante, en el momento que había tantas ejecuciones, y exige que lo dejen entrar en la Gregoriana para hablar con Soli. Esto era grave ya. Dezza no puede evitar, lo deja entrar. ¿Quién era este almirante norteamericano? Era un gran rabino, capellán castrense, y utiliza todos los medios de persuasión para que desde volverlo multimillonario hasta otros medios que ya había percibido, y Soli no acepta esto. El día que se bautizó no tenía ni para pagarse el desayuno, se lo pagó Dezza, y murió en la más extrema pobreza. Pero quiero terminar con una frase de él. Me encuentro también en esta capilla que me gustaría no salir nunca.
Y después le gustaba repetir las frases de Pascal. Fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y los sabios. Certeza, sentimiento, alegría, paz, Jesucristo. Muchas gracias.